Sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarles. El cine sigue marcando la agenda, hay actividades paralelas, proyecciones, en fin, algo que contarles desde el exterior y también dentro de este plató hasta las 8 en punto de la tarde. Como siempre, encantado de acompañarles. Vamos a salir al exterior. La primera salida que tiene que ver con la proyección de cortometrajes dentro del certamen internacional de cortometrajes en 2 sesiones, desde las 5 de la tarde en el Teatro Cervantes y la próxima será a las 7 de la tarde. Hay presencia almeriense a través de 2 cortos, de 2 historias, Cazatalentos y Domesticado, que firman 2 jóvenes directores almerienses, José Herrera y Juan Francisco Viruega. Bienvenido, buenas tardes, Juan Domínguez. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, como las tardes de esta semana tendremos obviamente mucho FICAL en nuestro programa y seguimos hablando del certamen internacional de cortometrajes. Nos hemos venido esta mañana, esta tarde, hace un rato, hemos estado precisamente en el patio de luces de la Diputación Provincial de Almería y ahora nos hemos venido al Teatro Cervantes, donde te decía y te comentaba que se va a celebrar ese certamen internacional de cortometrajes. Y hoy tenemos doble presencia almeriense en distintas horas. En la primera sesión, precisamente Cazatalentos, del hombre al que paso a saludar, que no es otro que el amigo José Herrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos, nerviosillos, pero muy bien, muy contentos, sobre todo por eso de presentar aquí en Almería, del festival con el que llevo soñando muchos años y bueno, imagínate estar aquí después de la trayectoria que lleva el cortometraje, es increíble. Para un hombre tan amante del mundo del cine como tú, llegar el instante de la celebración del Festival Internacional de Cine de Almería tiene que ser algo grandioso, ¿no? Sí, es que algo muy grande y sobre todo que no hay mejor escenario donde proyectar el cortometraje y verlo que en el Teatro Cervantes, porque al principio del cortometraje aparece un teatro y bueno, nos inspiró este Teatro Cervantes y al final es un escenario perfecto. Durante esta semana se está celebrando Ópera Prima, el largometraje. En cortometraje este sería tu ópera prima, porque es el primero que has grabado, ¿no? Sí, el primer cortometraje que he realizado y bueno, y poco a poco vamos avanzando. Bueno, cuando los espectadores escuchen lo que vamos a decir a continuación, algunos dirán, es el Ronaldo o el Messi de los cortometrajes, porque lo pones en marcha en enero de este año. Sí, en enero. Y creo que son 16 o 17 los premios que lleva ya a tus espaldas. Sí, del aparato. Sí, 17 premios y bueno, también preseleccionado a los premios Goya como mejor cortometraje de animación y más de 100 selecciones en 27 países. ¿Qué significa para ti ser proyectado esta tarde tu corto aquí en un escenario tan mágico como es el Teatro Cervantes de la capital almeriense? Es un sueño. O sea, la verdad, al final es mi tierra y el festival en el que llevo años viniendo como espectador y ahora salir al escenario, imagínate, esto es algo muy grande. Bueno, antes de saludar a tu colega, una última pregunta. Se ha dado un salto de calidad, aquellos que hemos vivido muy de cerca desde su inicio prácticamente. Este festival se ha convertido en un festival internacional de cine, antes era única y exclusivamente de cortometraje. Hay actividades a diestro y siniestro prácticamente, Apolo, Cervantes, Auditorio Maestro Padilla, Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, y algo muy significativo que lo decían hoy precisamente a mediodía en la presentación de la película Ópera Prima de hoy, que la sociedad almeriense, y eso es lo importante, está muy implicada en todo este tipo de actividades. Sí, está muy implicada y bueno, al final los almerienses somos los que hemos hecho grande este festival, ¿no? Y algo impresionante. Yo creo que el festival además da un cambio, bueno, cada año va mejor. Sí, señor. Y se nota en la presencia del público y bueno, la verdad es que tenemos ahora una programación espectacular, la verdad. Voy a saludar a tu colega si no tiene inconveniente. Bueno, decíamos el de él en primera sesión, en segunda sesión, la de este señor a quien vamos a saludar. El título del corto es Domesticado. Él se llama Juan Francisco de nombre, Viruega de apellido. Juan Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ti no te pasa como a él, que es el primer corto. Tú ya llevas aproximadamente unos 7 años de recorrido o de experiencia, ¿no? Sí, es el cuarto cortometraje, salvo el primero, los 3 siguientes los he rodado aquí íntegramente en Almería con equipo almeriense y de hecho esta es la 4ª vez que compito aquí en Almería en corto en el Festival Internacional. Vamos, para ti ya no es algo absolutamente novedoso, ¿no? No, de hecho pensaba que no iba a volver a rodar un cortometraje porque estaba ya preparando el largometraje, pero bueno, esta historia se cruzó por medio, se la conté al equipo, la verdad es que a todos les gustó mucho y bueno, nos lanzamos a la piscina y la rodamos y llevamos 7 años con él en festivales. Perdón, 7 meses. Oye, si no me falla la memoria o me traiciona en este momento, quiero recordar, y es todo un lujo, que lo presentaste de forma oficial en Madrid, ¿no?
Sí, lo presentamos, el corto cuenta con subvención de la Comunidad de Madrid, lo presentamos allí y bueno, pues desde entonces ha tenido un recorrido bastante amplio, llevamos ya 21 premios ganados a nivel internacional, hemos ganado premios bastante importantes en San Francisco, en Isquia, en Los Ángeles y bueno, pues sobre todo lo que nos hacía muchísima ilusión era llegar hasta aquí, hasta Almería, el sitio donde lo rodamos, estrenar hoy aquí en el Teatro Cervantes y poder enseñarlo al público almeriense y sobre todo compartirlo con el equipo con el que lo rodamos. Hasta donde puedas contar qué se ve en Domesticado. Pues mira, Domesticado cuenta una historia real, un suceso de la crónica negra española. Es una historia sobre la que se documentó el poeta Federico García Lorca, que de hecho estaba escribiendo e intentando llevar al teatro justo cuando lo asesinaron en el año 1936. Es una historia que yo escuché por la radio porque unos tertulianos estaban hablando acerca de los proyectos que le había dejado sin materializar. Y bueno, pues de alguna forma siempre me sentí muy responsable, ¿no? por haber oído esa historia y porque al principio la vi en imágenes y quería contarla. También se cumple el primer centenario de Platero y yo, de la novela de Juan Ramón Jiménez, y esta historia que cuenta, a fin de cuentas, la amistad entre un chico y un burrito, pues tiene mucho parentesco con la historia de Juan Ramón Jiménez. Juan Francisco, para terminar, para una ciudad que siempre ha estado tan vinculada al mundo del cine, ¿qué significa tener un FICAL? ¿Qué significa tener un FICAL? Bueno, pues es un festival, yo creo que cada año está creciendo, creo que la sección ópera prima es un acierto, creo que además este año hay una programación mucho más arriesgada en cuanto a directores noveles. Creo que todavía se pueden hacer muchas cosas, creo que todavía se pueden traer muchas más actividades paralelas, cinematográficas y bueno, simplemente pues decir que FICAL es importante, pero que estamos otros festivales también en la provincia como el Almería Westerfield Festival, que es un festival que dirijo yo, y como Cine Joven, que se celebra el mes que viene, en diciembre, y creo que todos sumamos y creo que todos estamos aquí para celebrar el cine y sobre todo para compartirlo con los espectadores de la provincia y del resto de Andalucía. Me parece una magnífica valoración la que has hecho al final. Juan Francisco, suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. José Herrera, ¿alguna cosita más que quieras añadir? Nada más, que espero que a la gente le guste y bueno, y espero traerme un Goya, a ver si pudiese ser. Muchas gracias. Joaquín, sabor almeriense, precisamente en esta entrevista que acabamos de mantener aquí en el Teatro Cervantes de la capital almeriense, ambos participan en el certamen internacional de cortometrajes. Excelente representación, precisamente la que tiene hoy la capital de Almería. Así es, el patio de butacas vacío en ese momento cuando nos atendían unos minutos, pero en fin, lleno desde las 5. La próxima proyección son 10 cortos. Los primeros 5, pues a partir de esa hora, 5 de la tarde aproximadamente, y ahora a partir de las 7. Les recuerdo de que van las dos historias de los dos almerienses, Cazatalentos y Domesticado. ¿Vemos los trailers? Sí, pues empezamos por el amigo Viruega. Esta es su historia, Domesticado. Adelante. Esa es parte de la historia, un pequeño fragmento con ese burrito parecido al de Platero, de Juan Ramón Jiménez. Cazatalentos, un señor llamado Dominique, que es un cazatalentos casi de capa caída en sus últimos días. No aparecía nadie que le pudiera convencer y aparece una bailaora. En fin, es una historia con un trasfondo de la inclusión cultural en el mundo de la discapacidad. Esta es la historia, Cazatalentos, José Herrera. Bueno,
Y hasta ahí podemos leer, se está proyectando, se va a proyectar esta tarde, como digo, se ha hecho en el Teatro Cervantes. Enseguida con Juan Domínguez, ópera prima, esta mañana, como suele ser habitual, esa rueda de prensa para acercarnos la ópera prima, el primer trabajo de una mujer llamada Mary Shelley Colel, y a partir de las 9 se proyecta en el Cervantes La historia con el viento. Enseguida vamos con Juan. Manuela González, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro de verla, ¿cómo estamos, mujer? ¿Cómo ¿Qué estás, pasa? Joaquín? Bien. La última vez que visitamos a esta mujer fue en su propia casa, en el ático de su casa, un ático precioso en el casco antiguo, en la calle La Reina, porque presentaba este libro, Ragol, Aromas y Poesía, del cual dimos buena cuenta. ¿Qué tal fue la presentación? ¿Bien? Fabulosa, ¿Muy bien? fabulosa. Bueno. Estuvo Diputación completa. Estupendo. Retomamos esta sección que proponíamos hablar con nuestros mayores, con este sector de la población que tiene muchas cosas que contar y muchas que compartir, aunque esta tarde hay dos generaciones, porque, claro, Francisco de Asís, bienvenido Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. No lo vamos a presentar como una persona mayor, cada uno tiene sus años, evidentemente, pero bueno, estás ahí a mitad de camino, podríamos decirlo esto, ¿sí? En el mejor momento. En el mejor momento de tu vida, ¿sí? Bueno. Manuela es pintora, retratista, escritora y poeta, entre alguna que otra cosa más, ¿no? ¿Sí? Muchas cositas, hacemos muchas actividades. Estábamos recordando hace un momentito, ya que estamos en un plató de televisión, que hace ¿cuántos? Yo que sé, 35 años, o la primera televisión local que sí, en los años 90 y tantos. Años 90 y tantos, el sí, amigo Pepe y Mari, que montaban aquella televisión, tenía su programa. Hablando sí, de pintores, encuentro con el arte. Un programa cultural, ¿no? Que siempre las cosas culturales es lo que yo... Es mi mundo, mi mundo. Y ahí nos movíamos de la tertulia indaliana, pues yo traía los personajes de las exposiciones de Unicaja de arriba y de abajo, que estaban las dos, la de Cantón Chica, pues todas esas personas yo las llevaba, las entrevistaba cuando estaban exponiendo en esos días, ¿sí? Y se les daba mucho movimiento a eso porque la gente acudía y estaba muy bien. ¿Cómo se te daba eso de entrevistar desde la televisión? ¿Te gustó la experiencia? Pues sí, como tú y yo ahora estamos, así, sí, pues sí, así de sencillo. Hay que hacerlo así, de la forma natural, ¿no? Muy natural, porque si se lo hace más sofisticado claro, queda claro. muy mal, hay que ir natural. Bueno, perteneces a tres directivas, la Asociación Cultural Celia Viñas, sí. Recordando a la profesora Celia, la de Puerta Europa y la Asociación de Mayores de Gran Sol, ¿no? Sí, que es donde yo vivo, en mi zona, en la calle de la Reina, y la tenemos en la casita del jardinero, que es una cosa preciosa, preciosa, y ahí están las dos unidas, Gran Sol de mayores, que puede ser cualquier persona viva en la provincia. Es igual. Está pero después está Puerta de Europa, que es la de la zona nuestra del casco histórico. Y luego pertenezco a la cultural de Celia Viñas, que aquí tenemos nuestro secretario. Al secretario. Y hoy estamos aquí los dos para hablar un poquito de la cultura en Almería. Eso es, efectivamente. Y también como ejemplo de, bien decía Manuela, en fin, déjame contar esto, viuda hace un par de meses aproximadamente, sí. Y esto, ¿no? Quizá alguien en casa que esté en tu situación o no, pero el caso es que hay que vivir, hay que seguir viviendo. Sí, hay que dar estar ejemplos, activo sí. Y activa, que es de lo que se trata. Sí, porque lo que no te puedes quedar en un rincón y ponerte todo a todas horas a ver la tele y allí llorar la muerte y claro. No. Porque la vida se va y hay que dar ejemplos de seguir viviendo. Francisco de Asís, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Si le ponemos el San por delante, ya tenemos al santo, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo... San Francisco de Asís. Santo no. No llego. Pero quiero llegar. ¿Sí? Bueno, tu vinculación con la Asociación Cultural Celia Viñas. Empezó hace muy poco, voy a cumplir ahora 2 años, y apenas entrar me ofrecieron el cargo de secretario, como miembro de la Junta Directiva. Para mí fue un honor, por supuesto, y desde entonces pues lo estoy ejerciendo, pues digamos que a la vez que aprendiendo, porque todavía no, digamos que estoy en el camino de aprender todavía. La Asociación Cultural Celia Viñas es una asociación humilde, volcada con la cultura, por una parte, pero por otra parte también con Almería. Es decir, centramos lo que es nuestra acción en los programas culturales almerienses, sobre todo. De cultura, pues tiene muchos abanicos. Nosotros, sobre todo, manejamos lo que es el tema literario, sí. Sobre todo, prosa y poesía. Y en general, cualquier aspecto cultural, pues lo admitimos. De hecho, nuestros miembros, que son 55, 56, los que tenemos ahora mismo, pues tocan varias ramas. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Manuela, que no solamente se limita a escribir prosa, también escribe poesía, también dibuja. Tenemos entre nuestros socios, pues tenemos también músicos, cantantes. Estupendo. Tenemos de todo. Una representación cultural
Y de diferentes edades, que es de lo que se trata, Manuela. Muy ¿no? amplia, muy amplia. Claro. Hay algo que les une a los dos, que es la historia, ¿no? Sí, la historia nos apasiona. Yo pues doy conferencias también, la tertulia nuestra, di una el año pasado sobre la leyenda negra. ¿La leyenda negra? Sí, porque tenemos ese mito, esa pena tiene España de que todo el mundo con la leyenda negra. ¿Pero a qué se refiere con la leyenda negra? La leyenda negra es desde que América se descubrió, pues los países colindantes nuestros, Francia, Alemania, Inglaterra, querían mordida, Portugal sobre todo, que se quedó con Brasil. Sí. En el Tratado de Alcazobas hicieron una raya en el mar desconocido, en el océano. Sí. Y entonces todo lo que está ahí, pues por eso tenemos esas islas que nos llaman, que están frente a Portugal. Azores. No, las Azores, donde estuvo Napoleón, pues son portuguesas. Y la barriga que tiene Brasil es portuguesa, por esa raya que linda. Entonces, todos estaban contra España, porque España fue un imperio donde no se ponía el sol. Claro. Y eso a muchos les molestaba. Y de ahí la leyenda negra de que elimináramos a los indígenas de allí. Eso es mentira. Mentira. Quien eliminó fueron los americanos a los indios del oeste. Cuando se reúne la asociación, cada X tiempo para tratar... Todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles. De 19 a 21 horas. Por ¿Diferente lugar o siempre en el mismo no, sitio? Siempre tenemos una sede que es fija, ¿Dónde es estáis? el Museo de Arte. El Museo de Arte. Estamos en la Plaza Carlos Cano, creo que se llama, que es a la espalda de Alcaldía, Sí, sí. enfrente de la estación intermodal. Sí. Ahí tenemos la sede, tenemos en la planta -1 del museo la sala Jesús de Perceval, Jesús Pérez de Perceval, y ahí tenemos la sede donde nos reunimos en tertulia todos los miércoles de 7 a 9. La tertulia es abierta. Abierta al público. Abierta al público. Cualquiera que pase por allí puede entrar, puede escuchar, incluso puede intervenir. No hay ningún problema. O sea que no es una cosa de decir, bueno, pues es rígida, no. Ahí el que llegue y quiere intervenir, por supuesto siempre en libertad y con respeto, puede hacerlo. O sea que sin ningún problema. Vale. ¿Qué me cuentas de la asociación, Manuela? ¿De Gran Sol, por ejemplo? De Gran Sol, mira, de Gran Sol que tenéis muchas actividades, es una maravilla porque hacemos viajes. Ahora nos estamos unidos las dos asociaciones, porque como yo estoy en las dos directivas de Gran Sol y Puerta de Europa y también la directiva de Celia Viñas, pues cuando recibo las cartas de las actividades que hay, de los viajes, sobre todo los viajes, que nos encanta, pues las dos asociaciones lo hemos hecho y entonces el 26 del mes pasado estuvimos viendo el Jardín Botánico del Ejido, todos, en un autocar. Y comimos una convivencia muy bonita. Y el día 16 de este mes hemos estado, el viernes pasado, en el Mariposario. En el Mariposario de Níjar. ¿Y qué tal? ¿Chulo? Precioso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Eso que estaba nublado, porque dice que el día que está nublado las mariposas no vuelan. Pero sí volaron y estuvimos muy bien. Y entonces, entre las dos asociaciones hacemos todas esas actividades, porque al estar yo en la una y en la otra, pues mira, nos unimos para hacer todas estas cosas. En nuestra asociación, al tener sede, pues hay manualidades. Las señoras se reúnen, hacen encajes de bolillo, pintan, decoran cajas, utensilios de decoración. Sí. Ya hay muchas manualidades, pero hay una cosa muy graciosa, que se reúnen hombres y mujeres a jugar al dominó. Vaya. Antes no hacían nada más que los hombres, pero ahora las mujeres ya... ¿En la misma mesa? En la misma mesa, contrincantes los unos y los otros, y dice que eso es precioso. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? Eso también yo no los he visto, porque me lo ha dicho hoy Antonio, y también se juega la petanca, porque nos rehabilitaron una parte del parque para los juegos de la petanca, y ahora han puesto mucho ejercicio de aeróbic en todo el parque, y se hacen gimnasia, se hacen muchas actividades. Es decir, que es una asociación viva. Y es de mayores, el Gran Sol, que es de mayores, pero... Estáis vivos, ya lo creo que sí. Estamos haciendo muchísimo. Una próxima conferencia, no sé qué fecha tendrá esto, murallas romanas hasta la actual Casa del Jardinero. Sí, de esto vais a hablar dentro de poco, sí, ¿no? Eso es que todavía no tenemos la fecha, no me la han concretado. Va a ser antes que termine el mes. Es el inicio de la Casa del Jardinero. Tú ya sabes que donde la Casa del Jardinero está la escalinata de la calle de la Reina, por donde vino la reina en el 1862 y subió por ahí, pues eso se llama calle de la Reina. Hicieron esa escalinata para esa. Y a continuación de eso, en los bajos, ya sabemos que tenemos las murallas califales. Sí. Pues es una continuación, y entonces va a venir un señor, un catedrático de la universidad, que ahora mismo no sé me acuerdo cómo se llama, nos dio una conferencia el año pasado en la Semana Cultural. Y nos vas a hablar de los inicios, de qué era la casita del jardinero en tiempos de los romanos.
Muy interesante. Pero muy interesante. Y desconocido totalmente. ¿Sabes algo de esto, Francisco? ¿Que era esa casita del tiempo de los romanos? Sí, ¿Sí lo sabes? sí lo sabía. Después fue un aljibe que está anulada, la parte esa está cerrada, a la parte que da la escalinata, porque tiene unos muros de contención muy anchos y no se pueden perforar. Y ahora es nuestra sede, que nos la cedió Luis Rogelio. Y ahí estamos encantados. Cuéntame un poquito de esto, que por fin algún pequeño bueno, adelanto. Yo que... ¿No lo sabías? No, sí lo sabía, pero es que tenía en mente hablar, como estamos en el Toyo, Sí. hace 2 años y medio, presenté una ponencia en un congreso nacional, concretamente en Berja, lo hicimos, y en él era sobre vocaciones marianas a la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, la patrona de Almería, que es la Virgen del Mar. Sí. Y en aquella yo presenté una ponencia sobre la Virgen de Retamar y la Virgen de Costacabana. Por supuesto que al hablar de Retamar metí también al Toyo, que es donde están ubicados estos estudios tan bonitos que tenéis aquí. Y entonces todo eso lo recopilé en un apartado de publicaciones que tengo en una página web. Hace poco, una de las conferencias que dimos ahí, la di yo, hablando sobre este tema, gustó muchísimo, porque hay muchas cosas escondidas en Almería que son buenas y son desconocidas. Entonces, lo que da un poco de pena es que muchas veces suene lo malo, porque hay muchísimo más bueno, pero oye, no suena tanto. Esta vinculación me llama la atención también, la asociación ecologista de la tortuga mora, y cuidando un poco también la fauna y algunas especies. La vida pues, muchas veces te lleva por facetas multidisciplinares. Dentro de esta multidisciplina, pues una de ellas fue la ecología. Yo siempre he sido muy ecologista. Llamándome Francisco de Asís, pues casi que era un deber. Está claro. Está clarísimo. Entonces, pues como es de buen nacido, ser agradecido, y yo a mis padres, que en paz descanse, les estoy muy agradecido, y por el nombre que me pusieron también, pues siempre me han gustado los animales. Entonces, esto fue porque yo tenía tortugas desde toda la vida, desde principios de los años 70, muy chiquitito. Y entonces me preocupé de estudiarlas, de analizarlas, hice una investigación. Aquello se publicó a nivel nacional y entonces la asociación ecologista de Vera, Tortuga Mora, me llamaron. Entonces estaba Sandalio Espada, estaba entonces, y José María Ribán. Entonces me llamaron, entonces yo ya me metí en la ESA. A raíz de aquello presenté también con esta asociación, ¿no? Sí, claro. O sea que una de mis facetas pues es la ecologista. Manuel, antes de marcharnos, que me están pidiendo paso ya desde fuera, te has traído tu última publicación, Ragol, Aromas y Poesía. Sí, bueno, voy a decir un poema. Juan Domínguez habló contigo en tu casa, como decíamos, y hay un poema que querías. Sí, es un poema que quiero leer. Bueno, este no es de Ragol en concreto. No, perdón, es de Almería. el que yo tengo sí. No el que tú tienes en las manos, sino el último que presentaste, sí. Sí, es este. Ah, que es el mismo. Es el mismo, vale, es el mismo. Y aparece este de la Puerta Pulchena. Sí, porque ya sabemos que Almería pues fue Pechina la ciudad, y Almería era su arrabal. Almería se formó debajo de la Almedina, debajo de la Alcazaba, la Almedina musulmana para las tropas del ejército musulmán, y la puerta que había que unía al camino de Pechina, que unía con la ciudad, pues se llamaba Puerta de Pechina, lo que hoy conocemos por Puerta de Purchena. Pasa que la fonética del moro, cuando le explicó al escribano castellano con la rendición de los reyes católicos que cómo se llamaba el lugar, pues en su jerga él dijo Purchena. Y como los cristianos venían de dormir la noche antes del pueblo de Purchena, los reyes católicos hicieron escala en el castillo de tabernas, ese que vemos arriba, y la jornada siguiente a Almería, pues no le sonaba de nada la palabra Pechina, le sonaba Purchena, que es donde ellos habían estado pernoctando. Y entonces escribió Purchena. Y durmió mora cristiana, durmió mora pechina y despertó cristiana Purchena. Vale. Y este es el tema del poema que yo traigo aquí. Venga, adelante. Vamos a ver. Bonita luz Almería, indalo de plata lleva, con cariño y simpatía hasta las nubes se eleva. Luminosa y campechana, crisol de muchos colores, bullicioso y cotidiana, mira al mundo sin temores. Alcazaba de sultanes en la colina cercana, perfumada de arrayanes, de flores blancas y granas. Es nuestra Virgen del Mar, reina de toda su tierra, bañada de sol y mar, desde la playa a la sierra. Y aquella vieja pechina que San Indalecio ungió, a su paso se reclina, dándole su bendición.
Y según cuentan la historia, de aquella triste mañana la gran puerta de Almería dejó de ser la sultana. El cañico de la fuente preguntaba por su puerta al ver pasar a la gente sin apenas darse cuenta. ¿Dónde estás, puerta pechina?, exclama el agua con pena, y en la placa de la esquina se lee puerta de Porchena. Aquel su viejo camino que hasta ella la llevaba se perdió en su destino cuando el moro la entregaba. Y durmiendo musulmana aquella puerta de Almena, se despertó ya cristiana la nueva puerta Porchena. Don Nicolás Salmerón, inerte, le preguntaba: ¿por qué otro nombre te dieron si el anterior te gustaba? Y la puerta con disgusto, afligida, le decía: nadie me lo preguntó en aquel postrero día. Vale, bonito, ¿eh? Muy bonito. Como sabes de memoria. Y los dibujos son suyos, ¿eh? También son Los suyos. dibujos del libro, los 21 dibujos que lleva el libro, pues son Ragón, míos. Aromas y Poesía, Manuela González Ruiz. Bueno, agradezco la visita, que vaya bien. Un día pasamos por esa cita que tenéis los miércoles. Bueno, nos ¿vale? ha olvidado está decir invitado que y nuestra, a los nos ha telespectadores olvidado decir también. que nuestra presidenta, Alicia Piedra, hoy no está aquí con nosotros. Bueno, mandamos un saludo. Porque está enfermita de un pie que le han operado, y recuerdos para ella. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Muchas gracias, saludos, Manuela. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Se llama Meritxell Colel, esta directora que presenta en Almería, dentro del certamen nacional, de largometrajes, su ópera prima, que es como realmente se llama la sección. Suele ser habitual, rueda de prensa, proyección, por cierto, proyección durante la mañana para la prensa, luego la presentación en el Patio de Luces de Diputación y esta noche, a partir de las 9, la proyección de la película en el Teatro Cervantes. Juan Domínguez, cuéntanos qué te ha contado esta joven directora. Adelante, de nuevo contigo. Sí, Joaquín, efectivamente, dentro del ciclo ópera prima, el turno hoy es para la película Con el viento. Hoy a las 12:30 del mediodía ha tenido lugar rueda de prensa entre los medios de comunicación, proyección esta mañana a primera hora de la mañana y proyección esta noche ya de cara al público, lógicamente a las 9 en el Teatro Cervantes. Meritxell Colel es precisamente la directora y es quien nos atiende aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenida a Almería. Muchas gracias, un gusto estar Bueno, aquí. la primera pregunta, lógicamente, es ¿qué supone para ti el hecho de que digan que está a la altura precisamente de verano 1993? Bueno, para mí es muy bonito porque Carla Simón es una amiga y hemos compartido procesos de creación de las películas, y un honor porque su película es maravillosa. Quien piense que lo del tema del cine es fácil, nada de nada, porque creo que esta idea empieza a gestarse en el año 2013, o sea, hasta 2018, fíjate. Sí, sí, es todo un recorrido, ¿no? Desde que uno empieza a escribir el guión hasta que consigue el dinero para hacer posible la película, es todo un viaje, ¿no? Pero también ahí es agradecer a todos aquellos que lo hacen posible y que confían en la película, ¿no? Desde las actrices que ya estaban involucradas en 2014 a los productores. ¿Qué pasó en 2014 que fue el paso determinante para decir vamos allá? Pues en 2014 conocí a Mónica García en Madrid y ahí vi clarísimo que la película se tenía que hacer, ¿no? Cuando descubres a alguien que pone cuerpo a la película que has imaginado, dices, vale, es una realidad. Y lo que culminó, digamos, ese inicio de viaje fue la selección en Cannes, en la Cine Fondation, que nos ayudó a encontrar socios para levantar dinero para hacer la película. Comentabas esta mañana también en la rueda de prensa que has tenido ante los compañeros de los medios de comunicación que una de las partes más importantes de esta película ha sido el tema del casting, porque lo que buscaban no eran personas que interpretasen, sino personas que se metieran realmente en el papel. Exacto, eso era fundamental, ¿no? Y ahí Concha Canal y Mónica García encontré dos grandes aliadas que no solo compartían mucha experiencia vital y modo de ver con los personajes, sino que tienen una naturalidad, una expresividad, una sensibilidad, ¿no? Que hace que todo lo que actúen sea verdad, ¿no? Y ahí hay algo muy bonito porque uno como espectador recibe la verdad que hay en sus actuaciones, ¿no? Que no es algo impostado, sino que es algo vivido. Bueno, pues como decíamos, esta noche se proyecta. Y hablabas también esta mañana que después de todas estas dificultades que has tenido para esta primera película, que estás ansiosa ya de poder llevar a la práctica lo que sería tu segunda proyección, ¿no? Sí, sí, sí. A los que amamos el cine, una de las cosas más bonitas es poder hacer cine, ¿no? También, y aprender haciendo cine. Entonces ya tenemos un segundo proyecto que se llama Dúo,
que seguirá el personaje de Mónica García en su retorno a Argentina después de lo vivido en el pueblo. Desde tu punto de vista, ¿qué supone para ti que festivales como este, Festival Internacional de Cine de Almería, porque yo creo que son importantísimos a la hora de la proyección, ya no solo de las películas, sino en definitiva del mundo del cine y sobre todo del cine español, que es lo que tenemos que apoyar, lo nuestro, ¿no? Absolutamente, los festivales son esenciales a dos niveles, ¿no? Nos dan visibilidad a nivel nacional e internacional. Si no fuera por los festivales, esta película no se hubiera visto en salas seguramente, y ahora el 23 de noviembre podemos estrenar a salas gracias a festivales como este, que por un lado nos dan visibilidad y por otro lado nos acercan al público, ¿no? Y una de las cosas más importantes en el cine es este encuentro con el público, ¿no? Ver cómo reaccionan las personas respecto a la película que has hecho y cómo la hacen crecer con sus experiencias y sus comentarios. Meritxell, dos cuestiones para terminar. La primera, ¿por algo en especial has querido rendir homenaje al pueblo de tus abuelos? Sí, porque es un lugar que amo, ¿no? Y qué más bonito que hacer en el cine que retratar aquello que amas, ¿no? Y en este sentido es un homenaje no solo al pueblo, sino a mis abuelos y a toda su generación. Curioso, que no deben de conocerlo los espectadores que nos estén viendo en este momento, que tu abuela afortunadamente todavía vive, tiene 92 años y ha tenido oportunidad de ver la película 2 veces. La primera, que le gustó un poquito menos, y la segunda en Málaga, donde parece que le llegó un poquito más al corazón. Efectivamente, y esa es una de las cosas más bonitas, ¿no? De haberla hecho, que ella la pueda ver después de haberla acompañado desde sus inicios, porque ella me ha ayudado mucho a entender profundamente lo que significa ser de ese pueblo, ¿no? Porque uno como nieto pues va a los veranos y estás ahí y disfrutas del pueblo, pues eso, como turista, ¿no? Casi, pero a través de las conversaciones con mi abuela he podido conectar de una forma más profunda sobre lo que quiere decir ser de pueblo. Esta noche te tendremos en el Cervantes en la proyección de cara al público, ¿no? Efectivamente, y deseando que venga el público y poder dialogar con ellos y lo que... Sí. Es lo más bonito. Meritxell, ha sido un verdadero placer. Bienvenida a Almería y que tengas una feliz estancia, hija mía. Muchísimas gracias. Joaquín, pues con El viento, la película que se va a proyectar esta noche, Teatro Cervantes, dentro del ciclo Ópera Prima. Hemos tenido hoy el honor y el placer de hablar con su director aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Así es, una historia bajo el título Con el viento, que tiene como protagonista Mónica, una reconocida coreógrafa que vuelve a España tras 20 años de ausencia para ver a su padre enfermo. Al llegar, el padre acaba de morir y su madre le pide quedarse para vender la casa familiar. Mientras espera para volver a Buenos Aires, Mónica redescubre los paisajes de su infancia y se ve obligada a enfrentarse con su pasado. A las 9 la proyección en el Cervantes, y esto que comparto con ustedes es un pequeño tráiler de la historia. Con el viento, lo vemos. Esta casa se vende. ¿Pero cómo vas a hacerlo sola? ¿Qué remedio? También viví toda la vida con tu padre y me he quedado sola. Es la época más bonita para el campo. Ya luego, bueno, un poco más adelante ya empiezan a salir las amapolas entre el trigo. Ya verás qué bonitas. Este es un pequeño fragmento de esa historia, Con el viento, la ópera prima de Meritxell Colel. A las 9 proyección en el Cervantes. Federico Utrera, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro de verte un año más. Este señor es escritor, es periodista, es doctor en comunicación audiovisual y profesor de posgrado de la Next International Business School y de la Universidad Rey Juan Carlos, y es el director en su 7ª edición ya continuada de un taller de videoarte. En esta ocasión, comenzaba ayer hasta mañana miércoles, tiene como protagonista
a un artista alemán, Wolf Bostel, año 20, el pionero de la videoescultura del siglo XXI. ¿Qué tal? ¿Cómo va el curso? Pues muy bien, muy contento, sobre todo aprendiendo siempre de los alumnos. Sí. Es lo mejor que tiene el curso. Vamos a empezar por ahí, si te parece bien. Por tu experiencia en años anteriores, la gente que se inscribe en este tipo de talleres, el perfil puede ser de alguien que tiene ya cierta experiencia, incluso que practica el videoarte, evidentemente. Bueno, hay un perfil técnico muy acentuado de gente incluso que viene de fuera de Almería, también de técnicos de Almería y gente cualificada del mundo del sector audiovisual, pero también encontramos siempre gente incluso de fuera de España. Tengo varios alumnos extranjeros que vienen de Bélgica, otros que vienen de Barcelona. Hemos tenido en otros años pues, personas que han venido de Marruecos, que están estudiando aquí en España y que se acercan a Almería con motivo de esta sección de videoarte, que vamos siempre seleccionando artistas de carácter internacional que tienen ya un poco el carácter pionero. Bueno, este señor es de Almería, cabe recordar, aunque lleva muchos años fuera, en Madrid, trabajando, viviendo y tal, pero de vez en cuando pues hay que venir por aquí. De forma privada imagino que también lo haces, evidentemente. Leo por aquí, por recortar un poco, la historia de este señor, de Wolf Bostel, y ¿cómo se llama este tío? De un coreano. ¿Quién fue, digamos, el pionero? No sé si hay consenso en esto. ¿Tu particular opinión cuál es al respecto de esta historia, Federico? Bueno, hay efectivamente, cuando hablamos de videoarte, siempre hay, decía Juan Ramón Jiménez, la inutilidad de las escalas. No es tan importante saber quién fue el primero, porque estamos hablando quizá de meses, ¿no? Cuando no de días. Y cuando estamos hablando más de dos personas que eran amigas, que tenían compañeros de trabajo y que empezaron en este recorrido por el desierto juntos. Entonces, bueno, es verdad que hay unas diferencias historiográficas en ver quién fue el primero, Nam June Paik, que le dedicamos nosotros un taller también en el festival, y otros que fueron Bostel, ¿no? Las opiniones están divididas, los indicios a favor de uno y otro son muy controvertidos, y de momento yo creo que es un debate un poco estéril. Porque no importa tanto, los dos son buenísimos, eso es cierto. Cuéntanos quién fue este señor, incluso apoyándonos en imágenes, si sois tan amables compañeros, vamos viendo algún que otro vídeo. ¿Quién fue o quién es Wolf Bostel, año 20, el pionero de la videoescultura del siglo XXI? Bueno, pues es un artista que pensó que la escultura, además de ser de mármol, además de ser de bronce, además de ser de piedra, podía tener televisiones y imagen en movimiento, incluso televisores. Y de hecho, eso sí que está datado, es el primer videoescultor que utiliza la imagen en movimiento en una escultura. Y la introduce en una escultura que se llama una videoinstalación, que se llamaba La Mirada Alemana, y ahí fue justo cuando cuando se construyó el muro de Berlín. Todo el mundo tenemos en la memoria cuando cayó el muro. Pero no cuando se construyó. Claro, pues es que este hombre tiene una memoria artística y obras dedicadas prácticamente a todo el siglo XX. O sea, la construcción del muro de Berlín, mayo del 68, con toda aquella revolución estudiantil y los cambios que se produjeron, la construcción, o sea, la deconstrucción del muro de Berlín, y después las guerras del Golfo, las guerras del petróleo y del Oriente Medio. O sea, es la memoria viva de todo el siglo XX en videoescultura, que es lo que le hace ser el primero en su género. ¿Esto que estamos viendo qué es, Federico? Pues me voy a poner las gafas porque no veo muy bien, pero con dos señoras vestidas de negro. Sí, esto es un reportaje que se le hizo, bueno, una película que se le hizo en Malpartida, que es la localidad de Cáceres, donde tiene su museo. Ahí está Wolf Bostel, y está enseñándole a las señoras arte contemporáneo e incluso pues algunas de sus esculturas. Ese es el pueblo de Malpartida, y las señoras están alucinadas, pues, pero con una gran perspicacia, ¿no? Porque dicen, ¡ay, qué misterio! Don Wolf, qué misterio. Y realmente son obras misteriosas y atienden con una gran devoción. Él dice que encontró en España más cultura que en Centro Europa, porque había más tolerancia aquí en España que en otros países del centro de Europa, que se las dan de desarrollados, y lo son, y modernos, y lo son, y ricos, y lo son, pero a lo mejor tienen más intolerancia hacia las nuevas tendencias. A veces el desconocimiento es sinónimo de tolerancia, no sé hasta qué punto quiero decir, porque claro, si alguien que pueda ver esto
este tipo de obra tan vanguardista. Actualmente, siendo pionero este señor, Federico, ¿es algo que se lleva a la práctica, la videoescultura, actualmente, a fecha de hoy? Sí, claro que se lleva, o sea, prácticamente todos los museos de arte contemporáneo poseen una videoinstalación, que es como se le llama, entre videoinstalación, videoescultura. Hay un museo, como digo, en la localidad de Malpartida, en Cáceres, que es su museo, al lado de un parque natural muy bonito, y al lado, a 5 kilómetros de la ciudad de Cáceres. Y realmente, sí, prácticamente todos los museos de arte contemporáneo ya tienen una sección audiovisual. O sea, no hay museo de vanguardia de arte contemporáneo que no sea de arte clásico, de pintura y escultura, que no tenga ya esas pantallas, esa sustitución que hemos hablado en otras ocasiones del lienzo por la pantalla de plasma, y esa sustitución del pincel o el cincel, en este caso que hablamos de escultores, por la cámara de vídeo. ¿Cómo has estructurado el taller? Desde ayer hasta mañana, como repetimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás impartiendo? ¿Qué cuentas? Pues básicamente lo que estamos haciendo un recorrido por su vida y obra. La relación entre la vida, entre la biografía y la obra de los distintos artistas, para mí me parece fundamental. Cuando encontramos a genios, y en estos casos estamos escogiendo a los primeros y además de los pioneros, a los que están considerados geniales, es porque la vida y la obra se confunden. Y entonces esas mismas obras, como te digo, pues son testimonio de todas las vivencias que ellos mismos han disfrutado, han sufrido y han vivido. Por lo tanto, después las obras pues dan lugar en este caso a videoesculturas, donde la televisión juega un papel fundamental. Ellos cuando nacieron, pues digamos, pensaban que la televisión también podía ser un instrumento artístico, además de informativo, y realmente en esa línea trabajan. Bueno, ¿te sorprende que este Festival Internacional Almeriense siga apostando, séptima edición, como digo, yo como director de este taller, por el videoarte? Bueno, me sorprende en el sentido de que se va consolidando. El Festival de San Sebastián, cuando empezó, era un festival de cine y después tenía una sección de videoarte. Y después, cuando ya creció y es el mejor festival de España y uno de los mejores de Europa, que junto pues, con Cannes o con el de Venecia, pues ahora ya pues se olvidó del videoarte. Pero esos primeros pasos, donde le daban un prestigio, un pedigrí, una cierta aureola, de presencia, pues también el videoarte colaboró con él. Por lo tanto, pues la sorpresa es para mí que no nos echemos nuestras siestas históricas y que continúe el videoarte de la mano, como hermano pequeño a lo mejor, pero de la mano del cine. Bueno, pues estupendo. Te dejo marchar, que tienes más cositas que hacer. Un placer, como siempre, verte, Federico Utrera. Igualmente. Un año más presente en CICAL, dentro de este taller de videoarte dedicado a este pionero de la videoescultura, el alemán Wolf Boster, año 20, el pionero de la videoescultura del siglo XXI. Hasta la próxima. Me permiten una pequeña pausa, solo unos minutos, y enseguida estamos de vuelta. Hay un libro que se presenta mañana y su autor, Eduardo del Pino, nos va a regalar algunas fotografías. Era un libro chulísimo que tiene que ver con la ciudad de los niños, año 1930-1980. Enseguida se lo contamos. Hasta ahora.